Bona vesprà. Avui comencem amb més puntualitat que mai, perquè estem entusiasmats de veure tanta gent. La veritat és que l'excusa que posen moltes persones que no venen a les conferències perquè després ho veuen a la televisió és una mala faena, però estem contents perquè avui esteu ja tots així. José Manuel Melchor ja ha estrenat esta càtedra en una altra ocasió i en aquell moment ja vam explicar qui era, què feia i d'on venia. Ja sabeu que és el nostre arqueòleg municipal i que és director del Museu Arqueològic Comarcal i que té una llarga experiència tant en publicacions de resultats d'excavacions com en protagonitzar una vigilància que a mi m'agradaria que fos encara més exhaustiva de tot allò que apareix en la vila de Borriana. Jo he tingut en ell una llarga relació. En realitat soc com un avalentador de trinquet i sempre li estic demanant coses i que faça més coses i que vagi més enllà. I recorde que sempre he tingut present que aquella excavació que va començar en el seu moment, Norbert Mesado, anava molt més enllà del que en aquell moment Norbert deia. Norbert sempre me contestava que jo era un romancer, que tenia molta imaginació, que no tenia ni idea d'arqueologia. És veritat, les tres coses són veritat, però sobre Sant Gregori tenia raó jo. I una de les demostracions és que el nostre arqueòleg, tal com explicarà, ha trobat allí un filó importantíssim. Jo no sé si m'avance, però m'agradaria dir que no és una vila. Una vila és una altra cosa. Una vileta és una altra cosa. Ja veurem què és el que hi ha allí. També de la imaginació infantil sobre les fades, els llacs i les zones lacustres borrianenques, sempre he pensat que tota aquella mar era un sistema de llacs, tots navegables, on no solament hi havia animalons malèfics, sinó que a més venien els vaixells grecs, els vaixells fenicis, els vaixells romans, i que allí hi havia d'haver un tresor d'àmfores, de monedes, d'àncores, de sacs de sal encara petrificats, però clar, això pertanyia a l'univers infantil del somni. En qualsevol dels casos, avui tenim a José Manuel Melchor per a explicar-nos què està eixint en l'excavació de Sant Gregori i si hem arribat mig tard o prompte. I abans de donar-li la paraula, de dir-vos, a banda d'agrair-vos que estigueu així, que el Cercle Fruiter Borrianenc i l'Agrupació Borrianenca de Cultura fa 2 setmanes van prendre un acord per tal de sol·licitar als grups municipals de l'Ajuntament de Borriana que la Biblioteca de Borriana, la Biblioteca Municipal, porta el nom d'Enric Safont Martínez i que esperem que la nostra petició siga atesa i que prompte siga una realitat. Confessaré que la idea és molt anterior a l'òbit d'Enric, però de vegades, i per culpa de la calor de l'estiu o de vegades de totes les obligacions que tenen molts dels nostres síndics, ho vam endarrerir tant que se'ns va anar abans de que coneguera la nostra intenció. I sense més paraules, quan vulguis, ja pots començar. Jo vaig a sentar-me i així no me perdré res. Gracias, Vicent. Buenas tardes a todos y a todas. Gracias por venir. Voy a intentar resumir bastante los trabajos y los resultados. Estamos aún a mitad de lo que falta por descubrir, pero lo que hemos cubierto ya es muy significativo y muy importante.
Empezaremos por la villa. La villa, pues ya saben ustedes que está aquí en la costa, justamente aquí, al lado en la costa. Como muy bien dijo Vicent, Norbert Mesado, y en su momento hizo una pequeña cata en el año 78, otra que creo fue en el año 86. Ya se supo en aquel momento que había un asentamiento, una villa romana, pero jamás se llegó a sospechar la entidad de los restos que habían allí. A raíz de lo que es el proyecto del PAI, de la organización del Golf San Gregori, la Consejería de Cultura, como es preceptivo según la Ley de Patrimonio, exigió una serie de trabajos previos que se hicieron en el momento de la redacción del proyecto, que fueron lamentablemente insuficientes porque tampoco detectaron la gran riqueza arqueológica que había en el PAI, y lo que llevó a que al inicio de las obras nos encontramos con sorpresa tras sorpresa. Lo primero que exigió la Consejería de Cultura fue la delimitación de lo que sería la villa romana. Debo decir que los arqueólogos y arqueólogas trabajamos con todo el rigor científico, con toda la responsabilidad, con toda la seriedad, pero la arqueología, si me permitís, es muy puñetera. Huye de nosotros, es esquiva y muchas veces, por más que hagamos, nunca acabamos de prever lo que puede pasar. Entonces, como decía, la Consejería de Cultura exigió una serie de actuaciones, una prospección geofísica, que es un aparato que mediante impulsos eléctricos intenta ver lo que hay en el subsuelo, una serie de catas arqueológicas, porque lo que trabajó Norbert fue aquí, hizo las catas. Entonces, todos estos números son las catas que exigió la Consejería de Cultura para hacer una previsión de la superficie de la villa. Ya os adelanto que tampoco acertamos, nos quedamos cortos. La villa era superior a la entidad de los sondeos que se hicieron en su momento. De hecho, de los 32 sondeos que se hicieron en aquel momento, con el anterior promotor de la urbanización, dieron un resultado positivo. Aquí otra vez las catas de Norbert estaban aquí. Pues esa es una de las catas, la cata número 13, se lo quedó el número porque esa fue ahí donde empezó todo, si vale la frase, que nos dio ya pie a que ahí había algo importante, algo interesante. Con el tiempo, de hecho, también interesante que nos demostrara que los materiales que empezaban a asomar eran interesantes. Esos son dos tejas romanas intactas y perfectas que el equipo del taller de empleo de aquella época, del año 2011, había un módulo de restauración y hizo la extracción de los materiales. Entonces, como iba diciendo, desapareció el promotor de aquel momento y desde el 2010 aproximadamente hasta el 2019 fuimos excavando como podíamos. Fuimos excavando con talleres de empleo, con prácticas de la Universidad Jaume I, con peones del paro agrícola. Fuimos avanzando poco a poco y esta es la cata número 13, el sondeo número 13, conforme va avanzando. En este caso son estudiantes de la Jaume I, si no me equivoco. Sigue avanzando la excavación, vemos que ya era una estructura importante, interesante, se ve que tiene un pavimento de cantos, era bastante interesante, se va ampliando. Este fue ya el momento final de ese sondeo número 13, porque a partir de ese momento finalizaron las campañas de excavación porque se retomó el proyecto de urbanización. Entonces, según la legislación vigente, ya era obligación del promotor solventar todos los temas de patrimonio cultural y etnológico que surgieran en sus obras. Como decía, este es el principio del sondeo número 13. Veíamos que había una serie de habitaciones, pero eso no era ni el 0,1% de lo que vendría después. También, como os comenté, los restos eran interesantes, habían vasijas enteras, como estas, que aparecían, y si no estaban enteras, estaban en trozos una de la otra, que de hecho es lo que está haciendo el equipo de restauración-conservación, ir poco a poco recuperando esas piezas. Esa es, por ejemplo, una pieza que se llama cerámica sigilata, es una importación de la zona de la Galia, que era una cerámica de prestigio en aquella época. Entonces, como os decía, a partir del 2019 se vio que iba a retomarse el tema y en el año 2021 se retomaron las excavaciones. Evidentemente cambió el panorama
porque ya no eran unas excavaciones hechas con voluntariado y con pocos recursos, sino una obligación legal de tener una excavación de todo lo que es el patrimonio del país. Consellería tiene la frase de quien hace la paga, o sea, quien hace la obra paga la excavación. La administración era así y sabe montarse muy bien las leyes en favor de la propia administración. También es cierto que a nivel de Comunidad Valenciana, si no existía esa ley, lo que se invertiría en arqueología no sería ni una milésima parte de lo que se invierte mediante la inversión privada. Entonces, como decía, se aumentaron los recursos, se empezó que es la excavación en extensión, ya van viendo el tamaño, esto era aquí, estaba el sondeo número 13 y se va expandiendo y va aumentando de tamaño de forma exponencial la villa. La villa, normalmente los arqueólogos, aparte de lo que es la cronología, la fecha de la villa, esa villa posiblemente esté construida sobre una fase anterior, de época romano-republicana, uno antes de Cristo aproximadamente, pero la que se ve, la gran villa, ya es de época de Augusto. Estamos hablando pues, sobre todo del 1 después de Cristo. Es lo que nosotros llamamos una villa marítima. Los arqueólogos y los historiadores clasificamos las villas también según su ubicación. Están las villas de monte, las que están en las áreas de monte, las villas de secano, las villas de regadío, las villas costeras, que están cerca de la costa, y las villas marítimas. Las villas marítimas son las que, si me permiten ustedes, cuando sale el propietario y se moja los pies al salir, las que están a 20, a 10 metros de la costa. De hecho, hemos comprobado, esta es la fachada original de la villa, el mar llegaría hasta aquí, tal cual directamente. Además, son unos tipos que veremos más adelante, muy característicos de las villas, por ejemplo, la zona de Pompeya. En la zona de Pompeya, las villas marítimas, las villas de veraneo, están dentro del agua prácticamente. Entonces, ya os adelanto que en toda la Comunidad Valenciana solamente se conocen 4 villas marítimas, habrá más, pues todas las que se han estudiado, se han excavado, y esta es la más grande y la única excavada, y se excavada en su totalidad. Como decía, iba avanzando la excavación de la villa, ya vimos dos unidades diferentes, una es esta de aquí, que va paralela a la playa, que está compuesta de unas termas que ya os comentaré un poco, son bastante, que serían en su momento de bastante lujo. Parece ser que son unas termas dobles, porque las termas romanas tenían, bueno, más o menos como las saunas de hoy en día, la parte de calor, la parte fría. Entonces, hay lo que llamamos nosotros un hipocausto, que es un suelo, bueno, como un suelo radiante de hoy en día, un suelo donde el calor pasa debajo, hemos encontrado 2 diferentes en la misma unidad. No sabemos por qué, pero eso indica que había dos dependencias distintas dentro de las mismas termas. Y apareció un segundo edificio, este de aquí, que parece que es una vivienda que sea también de bastante lujo, porque tiene un pórtico con columnas, tiene una pintura mural, que la hablaremos después, de un gran lujo, un edificio con ábside, o sea, se ve que es una residencia bastante importante. Conforme avanzaba la intervención, como es lógico, por parte tanto de la Administración como parte del promotor, nos preguntaban constantemente cómo va, cuál es el tamaño, qué es esto, porque iba desbordando las previsiones. Una de las previsiones es la que ven ustedes detrás de mí, cuando nos dijeron, bueno, a los bastantes meses de excavación, ¿por dónde vais? Pues mira, nosotros presumimos, estas son las partes ya excavadas en totalidad, presumimos que la villa tirará por aquí y parece ser que acabará por aquí, porque aquí acababan los sondeos. Pues no. Otra equivocación de la arqueología. La villa es inmensa. Son 18.000 metros cuadrados. Es, como dije, la villa marítima más grande conocida en toda la Comunidad Valenciana y una de las importantes a nivel del litoral mediterráneo de la península ibérica. Básicamente está compuesta de un tercer cuerpo, las termas, el edificio y este último cuerpo de aquí, que sinceramente, por el rigor científico que nos caracteriza, no sabemos lo que es. Y lo explico. Por estado de conservación de la villa, la parte delantera que os voy a comentar estaba entre dos chalets privados,
donde los propietarios se dedicaban al cultivo de árboles frutales, de jardines, nunca se desfondó, jamás, nunca se plantó naranjo, con lo cual los muros, ahí tienen hasta 1 metro de altura conservada, pavimentos conservados y en muy buen estado. El siguiente edificio estaba bajo otro chalet y un camino y se conservó bastante bien. De hecho, en la última foto que hemos hecho, aquí, en esta zona, que pueden ver que desaparecen las estructuras, también hay villa, pero ya es zona de naranjo. Ya se desfondó, se volvió a rellenar. Esta última de aquí también se desfondó completamente y están todas las cimentaciones. Tenemos una planta, de esta parte de la vía tenemos la planta completa, pero no tenemos absolutamente nada. Me explico. Lo normal en la villa, lo normal en nuestra villa, en los 2 edificios, es que con los siglos, con los años, se saquee, se destruya, se arrase, y esos restos, esos desperdicios, que son el tesoro de los arqueólogos, son restos de tejas, de cerámica, como os he enseñado, de materiales que nos ayudan muchísimo a la clasificación de la villa. Ahí detrás no había nada, nada. Quitamos aproximadamente 1 metro 10 centímetros de tierra arcillosa limpia y llegamos directamente a la cimentación. Nosotros en broma, entre nosotros decimos que los arqueólogos y arqueólogas y restauradores y restauradoras nos gusta mucho elucubrar sobre lo que va a venir, y Vicent sabe muy bien eso, que también hablamos mucho de eso. Parece ser que hicieron lo mismo que hacemos nosotros ahora. Cargar camiones de tierra y llevárselos. Parece ser que ese relleno que tenía que estar ahí encima, alguien en algún momento se lo llevó, porque no está. De hecho, vaciamos, excavamos todo alrededor y no hay nada, nada absolutamente de material. De aquí hacia la costa está lleno. Es tremenda la cantidad que ha desaparecido. Posibilidades varias, pues se utilizó para un relleno, se llevó esa tierra para rellenar un barranco, llegar en algo, se extrajo en un momento y puede ser que haya sido quizás finales del siglo XIX, principios del XX, porque los eruditos locales, no digo a Norbert y todo el tema de arqueólogos valencianos de los años 30, se hubieran enterado y es en un momento en que alguien, bueno, mentira, ahora diré por qué, pero que no se dio a conocer, que no quedó en la memoria colectiva de Burriana ni ninguno de los sabios locales como Manuel Peris, Joaquín Peris, nadie dio noticia. Lo digo que alguien tenía que ser enterado porque hay un hecho muy curioso que nos demuestra que zonas puntuales de la villa fueron excavadas en el siglo XIX. ¿Por qué? Porque, sobre todo en estos pavimentos y en parte del patio central de la villa, al excavar nosotros llegamos y sobre los pisos o los pavimentos de la villa había cerámica del siglo XIX. O sea, alguien excavó eso, entonces, otra vez, dentro de nuestro imaginario colectivo de la arqueología, da la sensación que en ese vaciado tan importante alguien se enteró que estaba saliendo, alguien paró esa actuación, se dedicó a excavar, porque es aquí, o sea, es a partir de aquí, todo esto es el vaciado, a partir de aquí están los pavimentos excavados. Alguien limpió, de hecho están las marcas de pico, de que alguien lo excavó eso, nos hizo perder muchísima información, ya un poco veis que la pintura mural ha desaparecido, pero no hay noticia. Entonces es un poco esa sensación que fue un vaciado importante, igual de la turba, que era interesante para el cultivo, algo que interesaba, se llevó por delante pues una tercera parte de la villa, del material de la villa, pero afortunadamente nos dejó toda la estructura. O sea, la tenemos completa, de hecho hemos avanzado, aquí ya no hay, aquí no hay villa, aquí tampoco, o sea, la tenemos toda perimetrada. Por eso, cuando Vicent comenta, sí que es el momento oportuno en el sentido que ya sabemos la villa, el tamaño que tiene, ya sabemos que es una villa marítima, sabemos que es una villa que se reforma en el siglo I, que posiblemente se abandona en el siglo IV, nos falta por encontrar sorpresas aún en la villa, materiales, otro tipo de restos, porque hay zonas, por ejemplo, digamos, para que ustedes me entiendan, hemos ya abierto una extensión, ahora nos falta ir bajando para abajo a ver qué sorpresas nos trae. Nosotros estamos especialmente ilusionados con los restos porque estamos en una zona de turba que conserva muy bien los materiales. De hecho, una serie de muestras de madera de hace 2000 años en muy buen estado de conservación. Lo único que va a ser malo será para los huesos. Los huesos se conservan pésimamente. Nos falta la necrópolis de la villa, que no ha aparecido. Si ha aparecido, ya no sé en qué estado está, pero sí que es, y doy fe que las villas tienen sus necrópolis, por una cosa que os demostraré a continuación, pero no habrá sorpresas respecto a la entidad, sino a la calidad de la villa, que es lo que esperamos. Por lo demás, por cerrar un poco la explicación, como comenté, al lado de las termas, aquí delante, hay un peristilo. Peristilos son los patios
porticados o jardinados que había en las villas, de mucha calidad, muy bien trabajado. Nos falta el mosaico, ¿vale? Tenemos muchas teselas de mosaico. Ahí había un mosaico, ya veremos en qué condiciones aparece. Mucha pintura también mural de calidad, sobre todo en esta zona y en esta, porque lo que son aquí son vertederos de esa reforma. En fin, esa villa, aparte de aportar la mejor villa marítima de la Comunidad Valenciana, aporta la mejor colección, que ahora pasé unas imágenes, de pintura mural de toda la Comunidad Valenciana, hablando de villas, ¿vale? Nosotros no jugamos en la liga que juega Sagunto, ciudad, Valencia, ciudad, Elche, ciudad, no. Jugamos en la liga de las villas marítimas, villas urbanas, villas rurales. Es la mejor villa marítima de toda la Comunidad Valenciana, mejor colección de pintura mural de la Comunidad Valenciana y, aparte, restos muy interesantes. Bueno, pues, como decía, los trabajos no son solo de excavación, son de conservación y restauración. Los pavimentos hay que mantenerlos, hay que conservarlos. Ya adelanto, ya vamos adelante, todos los agentes que estamos metidos en este lío, nunca mejor dicho, la Consejería de Cultura, que es la que ha visto todas las intervenciones, el Ayuntamiento, que supervisa y colabora, y el promotor, estamos todos en la idea de que la villa sea visitable. Es un patrimonio demasiado rico para volver a taparlo. Estamos en la idea. Vamos a intentar conseguirlo, no está nada claro, pero el concepto que estamos manejando es la bursalización de la villa. Como decía, pues todos estos pavimentos tienen que conservarse, tienen que preservarse, tanto para la bursalización como, si no sale bien, para taparlos en condiciones que no se deterioren con el paso de los años. Encima de los pavimentos, estos son los pavimentos romanos originales, encima, pues restos de tejas romanas, restos de cerámica, restos de pintura, donde no se excavó previamente en el siglo XIX. Y tenemos, por ejemplo, fragmentos magníficos, como este. Esta es, como os dije, es la mejor colección. Esta pintura figurativa, ¿ves? Esto parece que es una mujer que lleva lo que es la túnica, lleva algo en la mano. Es de una calidad excepcional, solamente comparable a las pinturas de Italia, de la zona de Pompeya. Curiosamente, el mortero, porque tenemos el mortero, no tiene nada que ver con el mortero que se utiliza en la villa, con lo cual estamos, bueno, al final del comentario, que estamos no solamente colaborando en las excavaciones, estamos también investigando. Puede ser, como pasa muchas veces, que se importara esa pintura de Italia como un cuadro y ese cuadro se empotrara en la pared de la villa. Más pinturas de calidad excepcional. Bueno, eso, no está lo que falta, a menos que encontremos, porque nuestro querido amigo o amiga desconocido en el siglo XIX excavó la mitad de la habitación donde estaba esa pintura. No sé dónde estará y si ha sobrevivido. Esta es un ejemplo de una pintura vegetal y geométrica de muy buena calidad. Es un motivo que se repite a lo largo de toda la pared. Sí que tenemos una muestra bastante grande. Sí, esto es todo pared. O sea, el suelo tenía, en algunos casos, pintura monócroma. Tiene una capa de negro. Hay algunos que tienen trozos de cuarzo machacado, trozos de mármol para decorar el suelo. Pero la pintura es siempre de pared o de techo, porque estaba caída tal cual encima de las habitaciones. No es siempre tan fácil. Lo que habéis visto en la cuestión anterior, este resultado es el resultado del equipo de arqueología y del equipo de restauración-conservación, porque han tenido que limpiar todo el mortero, consolidar toda la pintura, ponerle un preparado detrás para que estén, aquí ves, asoma un poquito de la tela, para que esté así, y después, en la fase de investigación, recompongamos todo el dibujo y la idea es ponerlo en la villa, ¿vale? Pero ya veremos por dónde podemos ir. Por eso, como decía mismo, no es tan fácil. Este es otro ejemplo de pintura de altísima calidad, es así como sale, y después de un trabajo exhaustivo ya tenemos montada la pequeña escena. Son unas cornucopias, ven por aquí. Esto puede ser la rueda de un carro. También afectado por nuestro amigo del siglo XIX, ¿vale? Pero sí que nos da el patrón de ese trabajo tan excepcional cara a una villa que aparentemente las villas en su gran mayoría son trabajos de artistas provinciales, locales, trabajos muy sencillitos que no tienen esa calidad. A nivel de restos materiales, mis colegas saben que hay cajas y cajas y cajas en el almacén y lo que va a salir esperando ser tratado, pero las piezas que salen enteras les podemos dar una salida, cara al museo, a alguna vitrina de exposición,
como el vaso de vidrio, ese vaso de vidrio está prácticamente intacto, la lucerna, que está ahí a la derecha, ha sido tal cual, el único desperfecto es este, y por la forma como salió seguramente fue al caerse de la estantería de la mesa en su momento, cayó boca abajo, se golpeó aquí, y es la única. Esa es de hecho, es el motivo de estar en Yuntio, que es la fidelidad, la confianza. Se entregan dos manos entrelazadas, se entregan un caduceo. Pero de lucernas no enteras, pero montables, tenemos una cantidad, de momento, impresionante, porque aún queda mucho por salir. Tinajas prácticamente enteras, y es así que hemos adelantado un poco el tema de la restauración, fragmentos de mármol en grandes cantidades. Ese ya es un saqueo de época, porque del siglo II al III hay un cambio de usos en la villa, las termas se cambian, se anulan pinturas murales, se anulan habitaciones, el mármol se extrae, se parte, se reutiliza y se tira en vertederos. Pero mármoles también de una calidad impresionante, tenemos mármoles de todo el Mediterráneo, de Egipto, de Grecia, de Italia, también de la península, de Extremadura, bueno, tenemos de todo tipo de muestras y objetos cotidianos muy interesantes. Esto de aquí abajo, eso es el boli de la época, ¿vale? Eso es el punzón de bronce con el cual los romanos escribían las tablillas con cera y eso no ha salido intacto, perfecto y en perfecto estado. Entonces, el tema de esta villa, que de por sí ya daría para una conferencia entera, con lo que ha salido y lo que hay por salir, que ya retomaré el tema otra vez, no es solamente el único hallazgo de entidad de la urbanización del Golf San Gregori. No me he dado tiempo de ponerlo aquí, voy a hacer un pequeño avance. En el Molí de la Roche, que estamos excavando ahora, nos ha salido un taller de falsificación de monedas del siglo XIX. ¿Vale? No ha salido el troquel, no han salido las planchas y las monedas. Seguramente ya estaría abandonado el molí y aprovecharon una zona relativamente bien comunicada para hacerlo y en algún momento tiraron lo que es el torno, tiraron las planchas y lo abandonaron. Nos han comentado otros colegas que ya en otros sitios de la provincia de Castellón han aparecido, en castillos, en cisternas, ha aparecido. Se ve que en el 19 la fabricación de moneda era bastante sospechosa por todas partes. Pero en otro punto, que como comprenderán ustedes, no voy a especificar el punto exacto donde ha salido dentro de la urbanización, porque está en marcha, así como la villa del Golf ya está vallada, está protegida y tiene una vigilancia, y en otro punto de esa misma urbanización ha salido otra villa romana, no tan bien conservada como esta, pero la diferencia es que esa villa sí que tiene un asentamiento musulmán encima, está encima de un yacimiento ibérico y de una necrópolis romana. Y otras cosas más que voy a ir describiendo. Entonces, ese hallazgo, a nivel de estructuras, no tiene comparación con la Villa del Golf. Es zona de Naranjo, como os comenté, este es uno de los viales donde aparece, se desfondó, se arrasó, pero a nivel de cultura material de restos es muchísimo más importante que la Villa del Golf. Tenemos, por ejemplo, por eso les comenté hace un momento, tenemos lo que falta en la otra villa. Esto es una senda, un camino romano, este de aquí, que sale desde la villa y va a enlazar con la villa del Calamó, que está ahí abajo. En una vista un poco más a ras de tierra, se puede observar el trazado, la villa está aquí detrás y, claro, como es costumbre en la cultura romana, ¿qué es lo que hay al lado de los caminos? Esta es la villa, ¿vale? Por eso es tan distinto. Esa es la única esquina, el único tramo de la villa que está dentro de la urbanización, dentro de los viales. Se sale fuera, a los huertos de al lado. Y seguramente el camino entraría por aquí. Coincidencia, pues, o no, esto son otras termas. O sea, de tener una en Burguena, ahora tenemos 4 termas romanas en villas. Entonces, como decía, que al lado de los caminos hay enterramientos, que son los que nos faltan en la villa de San Gregori. Tenemos enterramientos que parece ser son del siglo III, son enterramientos bastante bien conservados. Esta es la cubierta de las contejas romanas y esa es la animación que hay debajo. Lamentablemente, o eran muy pobres o ya fueron también saqueados, porque Ajuar prácticamente no tienen nada
Y el único ajuar que tiene, pues, por llamarlo de alguna forma ajuar, es uno de los enterramientos, que no puedo traer la foto porque aún no está acabado de excavar, que ha sido con un grillete en la pierna. O sea, tal cual, lo enterraron con ese grillete, un pedazo de grillete que casi movilizaría, pues apareció. Es también un hallazgo muy, muy interesante. Estamos a mitad de la excavación, ¿vale? Hay bastantes enterramientos, todos en su posición, lamentablemente sin ajuar, pero podemos fecharlos a la larga por el tipo de cómo se depositan, el contexto de la villa, y está prácticamente a 70-80 metros de la villa. Saliendo de la villa, a 70-80 metros, en el camino empiezan los enterramientos, con lo cual, si nuestros amigos del 19 o similares no se cargaron la necrópolis, igual puede que salga una en la villa del Golf de San Gregorio. Lo que decía Vicent, en parte se ha cumplido, ánforas enteras, tal cual, esos son ánforas romanas de importación, la de la izquierda es salazones, la de la derecha de vino, que salen tal cual como se encuentran. Eso está en un entorno de un yacimiento ibérico. El yacimiento ibérico está bastante retrasado a nivel de excavación. Sabemos que hay estructuras, sabemos que hay ánforas ibéricas muchas, bastantes, siempre teniendo en cuenta que esta es la excepción, porque están más profundas. Las que estaban más arriba fueron desfondadas por el trabajo del tractor y del naranjo, pero aporta mucha cerámica ibérica, muchas ánforas, mucho material, bueno, un poco menos material de importación romano, que algunos de ustedes conocerán, sabrán que tenemos un yacimiento muy importante, ibero-romano, aquí en Burriana, que es Torredonda, que está en la Serratella, que es un yacimiento que está bajo los chalés, con lo cual es muy difícil trabajar en él. Lo que se trabajó fue, cuando se hizo alguna piscina, algún chalet, se puede trabajar, pero es un yacimiento muy importante de comercio. Es quizás de los más importantes de la zona por la cantidad de materiales que hay, pues las fechas, la cronología coinciden mucho con esta. Entonces, sabemos que en este caso concreto parece ser que puede estar relacionado con el comercio costero, porque este yacimiento está más cerca de la costa de lo que parece, aunque esté en el interior, porque la costa que vemos ahora no es la costa de antes. Con lo cual, estos pueden ser desechos perfectamente de ese comercio. Las ánforas, una vez vacías, las tiraban, ya de interés. Hay muchas, creo que podemos tener en el momento 7, 8, 9 ánforas que se ve que estaban enteras, aparte de fragmentos que habían por ahí, y siempre recalcando que estamos a mitad de la excavación. Entonces, en ese momento de los trabajos, en ese vial, ya estábamos muy contentos. Teníamos nuestra segunda villa romana, nuestro primer yacimiento musulmán, que también hay que decir que no ha aparecido las estructuras, porque también sale fuera de lo que es los viales, pero los vertederos musulmanes son tremendos, son gigantescos, salen piezas musulmanas enteras también, un montón de material producto del saqueo de la villa que hicieron los musulmanes para reutilizarlo, y que a su vez repitieron la historia porque tenemos la sensación que los romanos se asentaron encima del yacimiento ibérico, lo arrasaron, lo nivelaron, porque la cerámica ibérica sale esparcida por todo el vial, para poner en cultivo y hacer su villa. Entonces, como decíamos, esto ya era otra piedra en dulce para la arqueología, para la historia de Burriana, cuando, avanzando en los trabajos, nos encontramos que había más. Eso es una urna cineraria del año 1000 a.C. aproximadamente. Bajo del yacimiento ibérico hay una necrópolis del final de la Edad del Bronce, principio de la Edad del Hierro. También en distinto estado de conservación. Esta es una de las urnas. Hay muchas urnas. Ya las hemos extraído prácticamente todas. Siguiendo la tónica habitual, se ve que en Burriana éramos pobres hasta hace poco, porque el ajuar de esas urnas están casi todas sin excavar. Lo que hacemos es extraerlas, por agilizar el trabajo de la urbanización, se pueden extraer sin ningún tipo de problema y trabajarlas mucho mejor y con garantías en el museo. Entonces, son las que están previas a la extracción. Varios tipos, varias formas, algunas muy destrozadas, algunas mejor conservadas, pero es una cantidad que puedo decir, pasa que me estoy repitiendo, pero es la verdad. O sea, es la necrópolis de incineración de ese periodo más importante de la Comunidad Valenciana. No se ha encontrado nunca esa cantidad de urnas de incineración. Se excavó una en Crevillente de los años 80, que sería
poco más de la mitad de la cantidad que tenemos aquí. No se estudió, no se grabó y ahora nosotros ya vamos a trabajar. De hecho, no quiero ser presuntuoso, pero hay cola, entre comillas, de gente interesada en estudiarlo, porque es un hallazgo verdaderamente muy importante. No es un hallazgo que va a dejar huella in situ, porque son urnas que extraemos y trabajamos, pero sí, cada museo y el estudio es verdaderamente muy, muy importante. El proceso es lo que hace el equipo de, bueno, ahí trabajamos todos juntos, restauración y arqueología, extraer las urnas tal cual como están, embalarlas, procesarlas y aprovechamos para hacer rayos X. Rayos X, este es el aspecto que tienen las urnas cuando están en el museo, es lo que se ve, están embaladas y aseguradas para que no se vean afectadas. Hacemos rayos X, de ahí, por eso sé que el contenido del ajuar es bastante pobre. El ajuar es una cuenta de collar de hueso, alguna cosa, pero no el ajuar como son, por ejemplo, ibérica, que son ajuares bastante más importantes, pero a nosotros nos vale. No hay que ser a veces tan ambicioso y hemos hecho un hallazgo importantísimo. El trabajo, hemos avanzado unas pocas, la cantidad es impresionante, es desbordante, la cantidad, más de 60 han aparecido, es una cantidad muy importante. Estamos haciendo algunas muestras porque hay que compaginar el trabajo de laboratorio con el trabajo de campo. No podemos dejar el trabajo de campo de un lado porque es un continuo para no entorpecer los trabajos de urbanización. Se procede a la excavación de la urna, hasta boca abajo, por la parte de fuera, y después se excava el contenido. Estos son todos los huesos de las incineraciones. Esta, no sé si la ven desde detrás, pero esta, por ejemplo, esto es una mandíbula, que está aquí. Esto es un cráneo, la parte de un cráneo, y todo este estudio lo va a realizar un antropólogo especialista que nos va a dar todos los datos necesarios e interesantes sobre estas personas que se enterraron aquí en Burriana hace 3.000 años. Bueno, pues yo creo que ya era vamos, el sumus del sumus, pero no. O sea, seguimos, y esta es la última, o sea, nada, asociados a estos enterramientos había una necrópolis de inhumación de la Edad del Bronce. Como conjunto, ya no os digo, mismo de siempre, no se ha encontrado un conjunto de inhumaciones de esa época en estos momentos. Se ha encontrado pues 2 en una cueva, pero 7, como han aparecido, no se han encontrado. La parte superior no se ha conservado, tenía un pequeño túmulo, pero están también en muy buen estado de conservación. La postura típica de la de bronce, ¿vale? Algunas mejor o peor conservadas, y en algunos casos sí que se ha conservado el túmulo, o la tumba, como vamos a llamarlo, que es esta de aquí. ¿Ves? Este es el proceso de excavación, esta es la losa, la piedra que hay aquí debajo. Hemos seguido avanzando en estos trabajos, que ahora después volveremos a ellos, pero ya se extrajo lo mismo, se extraen las inhumaciones en bloque tal cual para trabajarlas tranquilamente en el museo. Queramos o no queramos, el trabajo, no tenemos ninguna queja, el trabajo es coordinado con la obra, nos dan todas las facilidades. Por eso, por nuestra parte, también intentamos un poco colaborar en el sentido de agilizar los trabajos y nosotros, sinceramente, estamos trabajando más tranquilos en el laboratorio que trabajando en el campo, con el agobio de la meteorología, de lo que va a pasar, de lo que va a pasar, también el tema de seguridad, que, por ejemplo, la policía local ya está avisada que de cuando en cuando se pase por ahí, que eche un vistazo. Entonces, si está en el laboratorio, está mucho más seguro y mucho mejor para trabajar. Con lo cual, me lleva, que no puedo dejar de decirlo, al colapso, en el buen sentido de la palabra, pero también colapso absoluto y total del laboratorio del museo, y vamos por la mitad de la excavación. Es una locura absoluta trabajar con los... Y eso que los recursos, buena parte los pone el promotor. El ayuntamiento pone local, pone aquí al magnífico arqueólogo municipal, la UGI también colabora, pero evidentemente es un trabajo que, como he dicho muchas veces, la administración pública difícilmente podría llevarlo tal cual como se está llevando. Ahora vamos a ver las perspectivas de futuro, por finalizar, aparte del título, las perspectivas de futuro de todos esos hallazgos que nos deparan, qué posibilidades nos deparan de futuro. ¿Vale? Volvemos a eso, el primer tema. Nos está aportando información interesantísima sobre el término municipal de Burriana, sobre su configuración, sobre su historia, que como objetivo último no es la investigación científica, que la es en la historia, es la sociedad.
es darlo a conocer. A veces aquí hay miembros de la corporación que hemos hablado muchas veces, que lo normal y lo bueno, y es mi forma de pensar en la arqueología del patrimonio, es que cuando acaba la arqueología y acaba el patrimonio, empieza el turismo, y empieza la promoción, y empieza la divulgación. O sea, si se pone en valor esa villa, que esperemos que sí, no va a ser el Museo de Burguiana quien lo va a gestionar. No va a ser evidente, va a ser turismo el que va a gestionar, el que va, con los recursos que nosotros facilitemos, va a divulgarlo. Entonces, en un primer lugar, información para contar cosas a la gente, para contar lo que éramos y lo que seremos. Esta es la villa de San Gregori, ¿vale? La otra está aproximadamente por ahí, la otra villa, y hay una tercera que es el Calamó. Entonces, ¿eso qué nos está indicando? Nos está indicando, aparte de analizando el terreno y haciendo pruebas, nos está indicando que la costa era esto, no era una costa rectilínea. Había una pequeña bahía, una pequeña ensenada, donde las villas romanas, los yacimientos ibéricos, los yacimientos prehistóricos estaban puestos alrededor, que casi recuerda, es que está un poco pequeño, pero casi recuerda los planos del siglo XVIII, donde estas dos, por ejemplo, están en Burriana. Estas pequeñas ensenadas nos demuestran que esta era la costa de Burriana. Se asenta en terreno firme, pero no es el terreno firme de hoy. El terreno firme de hoy es el que se bonificó a partir de finales del XIX hasta prácticamente principios del XX. Pero también es que hay más cosas. Si nos vamos a las villas romanas, tenemos en estos momentos identificadas como tal, excavadas en parte o documentadas, o sea, no decir que presuponemos, no, sabemos que hay, porque si no, tenemos en estos momentos 6 villas romanas. En esta parte del término municipal de Burguiana tenemos el camino que une 2 villas romanas. Tenemos el barranco de Marjalet, que va por aquí, que uniría 3 villas romanas. Que Vinarachel, que es este asiento de aquí, también algo comenté que es muy importante, también tiene otra villa romana. Ahí tenemos una red de villas romanas que merece la pena tener en cuenta, pero además esas villas romanas se unían por el Caminás, que es un camino ya casi preibérico, podríamos decir, con la vía Augusta. O sea, tenemos una posibilidad de explotar esas villas verdaderamente impresionante. Pero también hablemos de la prehistoria. O sea, hace 3.000 años, gracias a esos entrenos que hemos cubierto, esto es Vinarachel, que está al lado del cauce de Mijares, y aquí están los enterramientos. Son de la misma época, de la misma cronología, del mismo momento. Con lo cual, casi seguro, con muchas posibilidades, este era el poblado de la gente que se enterraba aquí. Imaginaos las posibilidades de poner en valor ese camino, bueno, no el camino exactamente, pero esa senda, esa ruta de la gente de los burganeros de hace 3.000 años, porque al fin y al cabo vivían y morían aquí, no es ninguna verdad. ¿Y por qué se entregaban al lado del mar? No me lo preguntéis, no lo sabemos. Pero desde luego se desplazaban lejos del poblado para enterrarse ahí. Y si vamos al ibérico, pues Vinarachel tiene ibérico, este tiene ibérico, y perdonad, pero me sale fuera, pero Torredón está aquí. Tenemos otro camino ibérico muy importante, tenemos un comercio, una cuestión importantísima de lo que son los yacimientos, y si acogemos el Caminás, si unimos las alquerías musulmanas, las torres medievales, las alquerías medievales, tenemos un camino, el Caminás desde el Mijares hasta prácticamente Carabona, donde podemos jalonar todo ese camino de hitos, de poco a poco, ir poniéndolos en valor, ir sacándolos, porque yo pienso que, bueno, al final volveré a repetirme igual, pero pienso que la industria de Burguiana es el patrimonio cultural. Ningún ciudad o pueblo de la provincia de Castellón tiene posibilidades en estos momentos de sacar una ruta del año 1000 a.C., hace 3.000 años, desde un poblado hasta unos enterramientos. Ningún pueblo de la provincia de Castellón tiene posibilidad de tener 6 villas romanas, no digo excavarlas todas, evidentemente, pero marcarlas, señalizarlas, hacer una ruta en bicicleta, lo que sea, que la gente pueda verlo, en estos momentos no existe. De ahí la gran importancia de estas excavaciones como motor, aparte de todas las cosas que no vienen al caso, ni ese es el motivo de esa manera, como motor turístico del patrimonio cultural. Porque esta inversión no creo que la veamos otra vez, por parte de la empresa privada. Ojalá dentro de 20 años pegue otro boom urbanístico, hagamos, pero esa inversión, que es brutal, no se va a repetir en muchos años. La idea, y hemos hablado desde el Ayuntamiento, es
El ayuntamiento, evidentemente, no tiene, y es imposible, pues el ayuntamiento ni muchos ayuntamientos pueden igualar eso, pero sí invertir un poco en esa llama encendida, mantenerla encendida. O sea, vamos a ver, vamos a hacer una intervención, vamos a hacer esto, vamos a intentar promocionar, vamos a aguantar ese empuje y no dejar que ese trabajo desaparezca. Porque si no mantenemos encendido ese trabajo, desaparecerá o tapado o oculto. Entonces, una de las cosas que estamos haciendo ahora es intentar la previsión del futuro de la villa del Golf, ¿vale? De Sant Gregori. Esta es la zona de actuación. Se ha hecho un esfuerzo importantísimo por parte de la Consellería de Cultura, por parte del promotor y por parte del Ayuntamiento por salvar la villa, porque en origen, como no se sabía por dónde iba la villa, el proyecto original afectaba de una forma importante, que había hecho desaparecer prácticamente más de la mitad de la villa. Se ha hecho una serie de esfuerzos por todas partes, con lo cual la villa queda completamente conservada al margen del canal de drenaje. Se suprimió una calle que iba a cortar por la mitad esa villa y hemos podido mantener todo el concepto de la villa como tal. O sea, aparte de la expectativa de futuro, ya hemos dado el primer paso. Hemos podido, un esfuerzo de varias entidades, conservar su integridad. Ahora vamos a ver cómo podemos sacarlo adelante. La villa merece si es una villa de Champions, si me permitís el símil futbolístico, merece una puesta en valor de Champions. Con todos mis respetos a mis colegas y mis compañeros, una mosaización de una villa donde se le echa gravilla y se le deja ahí con los matojos es una mosaización digna, pero no es una mosaización aceptable para este yacimiento, porque es un yacimiento único. Entonces, la idea es, de momento, integrar una buena parte de la parte menos jugosa, ¿entendéis? La parte que estaba gasada, integrarla dentro del campo de golf, que quede señalizada, que no se pierda jamás la perspectiva de esa villa, y los dos edificios que tenemos aquí, protegerlos. Crear edificios en los edificios. Lo que tenemos ahora, el momento, es una memoria valorada que ha encargado el Ayuntamiento para poder empezar a trabajar, no está hecho el proyecto, pero trabajar con conceptos, con ideas, a ver por dónde podemos ir, porque estamos hablando de millones de euros. Ni el Ayuntamiento, ni el promotor, ni me puede decir la Consellería tiene, pero nosotros tenemos que tener la capacidad para buscar esa financiación. De esos edificios se queda integrado el yacimiento, con lo cual van a ser edificios cerrados, garantía absoluta para los restos a nivel de conservación, de climatología, de daños biológicos, de vandalismo, y permitirá dentro exhibir las piezas que han salido, que esa es la idea, que se vea allí lo que ha salido. Esto son bocetos, ideas, o sea, no se ha encargado el proyecto porque sería lógico, aunque estemos muy seguros de por dónde vamos pisando ahora, sería lógico encargar un proyecto hasta que no se acabe la excavación. Porque ya me he destapado ante ustedes diciendo que la arqueología se ha equivocado 2 o 3 veces a la hora de prever lo que hay, estemos seguros. Cuando digamos, se ha acabado la excavación, Vía Consellería de Cultura, se ha acabado la excavación, vamos a ir, pero vamos a manejar conceptos, ideas. Un sitio privilegiado, idóneo, la playa delante, el campo de golf detrás, un acceso magnífico. Por eso comentaba a nivel de turismo, este tipo de musealización, que ahora veremos, bueno, también una infografía de la idea, del concepto que queremos tener del interior. No existe ese tipo de musealización en la Comunidad Valenciana. Existe en Castilla-La Mancha, en Castilla y León, hay villas musealizadas así, que son una pasada, pero aquí no se ha hecho nunca. Entonces, para tener eso seguro, visitable, tenemos, pero como os enseñé hace un momento, el punto idóneo de esa instalación donde los edificios están aquí y tenemos el paseo marítimo delante, los hoteles detrás, o sea, el mismo enclave es de muy fácil acceso a la gente. La gente, hablando en palabras sencillas, podrá comerse la paella y ver el yacimiento después o viceversa. Eso va a ser un atractivo turístico muy importante. Porque la gente que quiera ver una villa romana marítima entera, tendrá que venir a Burriana. Pero no vendrá a ver una villa musealizada bajo mínimos, porque no hay dinero para musealizar, como hacen muchas villas, sino que va a hacerse como Dios manda, o como los dioses mandan. No estamos hablando de los romanos. Porque también es un concepto que he transmitido al equipo de gobierno, hemos pensado mucho, para hacer eso hay que hacerlo bien. Para no hacerlo bien es una catástrofe, porque
todo lo bueno que tiene de enclave tiene de malo de temas de salinidad de la costa, de invasión de plantas y todo eso. Eso no se puede quedar destapado como tal. No tiene sentido. Sufriría un montón de crecimiento. Entonces, vamos a apostar a lo grande. Si lo conseguimos, genial. Si no lo conseguimos, pues no iremos ahí. Entonces, aparte, ya puede acabar, mira, voy justo ya, puede acabar, aparte de contar todo lo que he contado a ustedes, de lo que era el término de Burriana, la evolución, los 3.000 años, todas esas historias, todas esas villas romanas, todo el tema de por qué una villa se construye en la playa, porque es una villa marítima, todos los beneficios que tiene, todo lo que ya los historiadores saben y se puede contar, que se va a contar de forma muy amena, gente, vamos a contar historias, pero historias de verdad. O sea, vamos a contar por qué pensamos que estos romanos, estos burrianeros romanos, vivían ahí, vivían en primera línea de playa, vivían en una villa típica. Esa villa está pintada en las villas de Pompeya, exactamente lo mismo. Una marjal, la costa y aquí su villa de lujo. Entonces, esos burrianeros que vivían hace 2.000 años, queremos saber, los que escribían con ese boli, entre comillas, que os comenté, es que traían mármoles. Vamos a contar sus historias, porque ellos vivían ahí, ellos vivían en un entorno de marjal, un entorno de comercio. ¿Por qué estaban en esas villas que iban? Pues que iban hacia la Vía Augusta. Entonces, vamos a contar la historia de la gente de a pie. Vamos a contar esas historias y ver, sobre todo, esto es lo que se ve desde la villa, y siempre lo digo a todo el mundo que va a visitar a la villa, eso se veía hace 2.000 años exactamente lo mismo. Por eso uno de los conceptos que manejamos de la musealización es que la gente vea lo que se veía. O sea, el dominus, que era el dueño o la señora o quien sea, cuando se levantaba por la mañana, veía eso. Los burrianeros de hace 2.000 años veían eso, nosotros veremos lo mismo, porque tenemos la suerte que esa parte que da a la playa va a ser diáfana, no va a haber ningún edificio, y la vista de ese edificio dará a la vista de la playa, directamente. Esa comunión que tenían los burrianeros de entonces con la playa y con el mar y con la costa, la tenemos otra vez, porque hay restos de conchas, de ostras, de peces, de erizos, convivían. Y por ahí veían pasar los barcos que irían de Tarragona a Sagunto, por ejemplo, y alguno pararía, alguno llegaría al Clot, alguno dejaría las ánforas que hemos visto. Entonces, esa es la historia que queremos contar más cercana. Y ya por acabar, quiero presentaros a una burrianera de hace 3.000 años que decidió enterrarse al lado del mar, al lado de la playa, en una pequeña tumba. Tiene 25 a 30 años, pero nuestra investigación no se va a quedar ahí. Vamos a saber qué comía, de dónde venía, si los restos de los demás son familia suya o no son familia suya. Entonces vamos a contar a la gente que venga al museo o que haga esa ruta de hace 3.000 años, que los burrianeros de hace 3.000 años se enterraban al lado de la playa, que comían lo que comían, que eran de aquí o vinieron de aquí y decidieron morir de aquí, pero tienen toda una historia mucho más próxima a nosotros. O sea, nuestra idea es unir esos 3.000 años de historia y lo que somos ahora. Ellos son parte de lo que somos nosotros ahora. Entonces, esa era, pues solo para ir aquí, eso fue el enterramiento, trasladamos el enterramiento, esa es la tumba, y al levantarla, aquí teníamos el esqueleto de la mujer. Entonces, cuando por eso a lo mejor dentro de 1 año o 2 años, tenemos ya la información de todos estos datos e intentar que eso no se pierda. Eso intentaremos de todas las formas seguir adelante, potenciarlo. Por eso he comentado que es un trabajo ilusionante, no solo desde el punto de vista científico, que lo es, como para los arqueólogos, pero cada sociedad burrianera yo lo veo muy interesante. Yo veo un potencial muy importante, un potencial turístico de realidad interesantísimo. No tendremos competencia. Ahora, cada villa romana intenta la villa de Vinamargo, la villa de Micató. Vamos a hacer ahí algo teatralizado que está muy bien, muy interesante, pero nosotros, si aprovechamos esta onda, le pegaremos 40 patadas. De eso se trata, no quedarnos atrás. Se trata de ese empuje tan importante que se ha dado a ese yacimiento, a esa villa, no dejarlo parado. Ya nos han dado en esta suficiente para tirar para adelante, que el ayuntamiento colabore con sus posibilidades a ir tirando más para adelante y buscar recursos y llegar a ese punto de inversión. Y finalmente hay muchas entidades que cometen, o sea, Jaume I, la Universidad de Lorraine, la Machedata, SIAP, están todos colaborando, todos interesantísimos, esperando ya avanzar los resultados. Ya se han hecho 2 seminarios internacionales, bueno, uno se va a hacer en diciembre, se ha hecho un curso internacional, se van a hacer más cursos internacionales.
Hay universidades de Francia que vienen a hacer aquí posgrados para trabajar, o sea que es importante ese trabajo. Yo tengo la esperanza y la fe que eso es solamente el principio, que vamos a tener aquí un cambio importante para Burguiana, un motor importante que nos va a permitir a nosotros a la sociedad sacar provecho y a nosotros conocernos mejor a nosotros mismos. Y nada, hasta aquí. Muchas gracias a todos. Com és costum, ara obrim un torn d'intervencions. Vos pregue que sigueu breus, que feu preguntes concises, perquè ja heu vist que el nostre arqueòleg, quan s'entusiasma, no para. Teniu la paraula. Volia preguntar-te que a Castelló, jo soc de Castelló, ara mateix s'està fent una millora urbanística per tal de que guanyi espai el peató, el vianant. I el 50% de l'obra ho paga la Comunitat Econòmica Europea. A nivell arqueològic o de patrimoni o de la història hi ha ajudes paregudes que sobrepassen el nivell local o estatal? Perquè he vist ahir una universitat italiana, no? Ho dic perquè seria una de les solucions per a invertir a nivell europeu, ¿no? Nosotros, claro, necesitamos saber, evidentemente, para todos. Entonces, no solamente para nosotros, para todos, necesitamos tener algo concreto entre manos. De ahí, por ejemplo, por empezar a contestarte, está la nueva valorada, que ha hecho el equipo de arquitectura que también está aquí, para tener una base de números, porque no puedes ir a cualquier sitio sin tener números en la mano. Esos números nos permiten un poco intuir el coste del proyecto y el coste de la obra. Entonces, cuando tengamos ese proyecto, se puede recurrir, por ejemplo, el 1,5% cultural del Ministerio, ya abarca, hay proyectos europeos, financiación europea también puede abarcar eso, y sobre todo turismo, que son financiación de destinos, de turismo, se puede abarcar en ese aspecto. Evidentemente, tiene que ser todo supranacional o nacional, porque la Consejería de Cultura, como ya comenté, no va a llegar. La Consejería de Cultura podrá ayudar, podrá colaborar, como colabora con muchos yacimientos, la Comunidad Valenciana, pero no podrá asumir esto. Entonces, se trata de conjugar esos esfuerzos para lograr, que tampoco es barato, un proyecto como el que habéis visto, no es barato, pero este proyecto diseñado y valorado es el que nos permitirá ir a pedir subvenciones. De hecho, una de las ideas que estamos barajando, como son 2 edificios los que se van a hacerlo por fases, que siempre es mucho más asequible. Hacer el primer edificio, el de las columnas y el del ábside, una vez hecho y ahora el segundo, porque también es importante empezar, porque vamos a estar esperando para hacerlo y esperando, el tiempo para eso es muy malo, para la arqueología, pero entonces vamos a intentar eso, organizar, valorar y entonces ya buscar eso, financiación, sobre todo el Ministerio del nuevo medio cultural, quizás es lo más importante que se pueda sacar a nivel nacional, y las subvenciones europeas. Las europeas son complejas porque te exigen, si son de investigación, varias universidades, varios socios internacionales, y por eso estamos trabajando en eso. Buscar socios internacionales para hacer todas esas tipos de subvenciones. Pero te digo, de la Consejería para abajo no es algo posible. El que passa és que li dic al conferenciant que el que té que fer és animar-vos, no? És que després d'una exposició ahir tan brillant i tan detallada i tan entusiasta, bé, he vist que no has fet referència al tema dels capitells que estan allí llançats. Jo recordo que en una de les visites, i d'acord en la meva proverbial intromissió en aquests assumptes, te vaig dir, jo estic convençut que això és la llotja des d'on entraven a les barques per eixir a la mar. No heu excavat més avall? Tens les imatges dels capitells tirats en terra dels 6 o 7? Están desde lejos, pero también tienes que tener en cuenta, Vicente, que puede ser una cosa parecida. Ay, perdón, a esta de aquí. O sea, pórticos con columnas que pueden dar o a la marjal o a la línea de costa.
es lo mismo. Puede ser un pórtico, en este caso un pórtico continuo. Nosotros tendríamos esto de aquí. Toda esta línea de pórtico sería, si es marjal, si al final bajamos más y no sale el nivel de queda, sería como esto. Estas personas están ahí recogiendo, pues a lo mejor están moluscos o recolectando, dan a esa fachada, a esta parte de este porticado. Puede ser en el sentido que, la verdad es que es muy complicada la excavación. Es bueno en el sentido que ya comenté hace un momento, que es una zona de marjal, una zona de turba, que conserva muy bien los restos arqueológicos, pero es pésima para excavar porque no es ni subacuática ni terrestre, es fango tal cual. Entonces tenemos que organizar bien la excavación para intentar bajar delante del pórtico y ver si de verdad ahí hay restos o es más profundo y con la agua, lo que llamamos la entrada de las barcas por ahí. Yo creo que no tengo... Sí, claro, son de lejos, sí. No, esto no sé si... No. No sería, bueno, está aquí. Está justo, mire, de hecho se reproduce ahora involuntariamente, es el mismo que hemos hablado. Está todo el canal de drenaje que da al pórtico, ahora está pegado al canal de drenaje. O sea, si es eso, la imagen sería eso, un canal que entraría por ahí. Entonces, cuando se excave, ese canal es donde comprobaremos qué es lo que hay debajo. Jo ja he dit al principi que des de que vaig anar a acompanyar a Norbert Mesado allí a excavar la bassa, li dia, això és més gran de lo que tu te penses. I me diu, tu eres un romancero i tu eres un romancero. Claro, jo estic absolutament satisfet d'haver vist l'evolució de l'excavació, de les explicacions que dona i encara més de que encara n'hi ha una hipòtesi de més entitat que en el seu moment també Norberto va desitjar, perquè la feia jo, que sóc un aficionat, i és que efectivament, si l'eix estava entre l'antiga alcria de Palau i via camí bandejats i Marjalet fins a esta vila romana, és evident que el camí no podia ser per dins del Marjalet, perquè el Marjalet era fins als anys 50-60 un lloc de drenatge permanent. Jo recorde haver omplit una cantimplora en el Marjalet, en el camí al Almassora, per a veure. I això també és arqueologia moderna. Bueno, va, feu-li més preguntes, va, que... De totes maneres, de vegades se preparen les preguntes i pareix que siguen espontànies, no? Pero en qualsevol dels casos, si vols afegir alguna cosa més. Sí, un breve comentario que me pasó a decirlo en la zona esta que no sabíamos lo que era. Sabemos que no son habitaciones porque aquí detrás, en el dibujo de aquí detrás, hay una nave, ¿vale? que está pegada, una nave de 110 metros diáfanos, completamente diáfanos, porque la cimentación lo demuestra, que demuestra que no es una habitación, evidentemente. Entonces, el problema es que como no tenemos más restos, puede ser cualquier cosa. Puede ser una bodega, puede ser un almacén, puede ser habitaciones para esclavos, lo que demuestra que es una parte distinta de la villa y también muy importante. No, hola, buenas tardes. Yo era... Perdón. Preguntarte si n'hi ha molts problemes per poder fer això per el lloc on està, si els propietaris ho accepten o aquests terrenos ja són pràcticament o de l'Ajuntament o de qui siga i podeu fer-ho. Sí. Perquè, claro, ahir, si un té un hort ahí, pues potser tampoc li fa molta gràcia, encara que... Eso es lo que te podría preguntar, sí. Si tenemos problemas. No, en este caso concreto hemos tenido la suerte, se está excavando entero porque caía todo en terreno o del campo de golf o del paseo marítimo. O sea, los dos propietarios en cuestión estamos colaborando, o sea, la administración pública, para avanzar y mantenerla tal cual. Es muy diferente al caso del otro yacimiento. El otro yacimiento afecta a los viales exclusivamente
Consejería de Cultura, que es la que supervisa, esto ya ha visto claramente que no tiene la entidad suficiente los restos de estructuras para conservarse, con lo cual se hará la calle, pero las parcelas que están en otro yacimiento es el mismo caso que comenté esa frase tan tajante de quien hace la paga. O sea, cada propietario de esas parcelas, que sí que hay algunas afectadas en la parte de arriba, tendrá que ver lo que quiere hacer. Una de ellas es el ayuntamiento, una de las parcelas, con lo cual yo tengo claro que va a ser el ayuntamiento, lo va a excavar. Está claro. Los demás es como lo mismo, si quieres construir un restaurante en el centro de Valencia, tienes que hacer la excavación. ¿Okay? Entonces, cada uno de su parcela queda. Nosotros estamos ahora, por eso he sido lo que he comentado antes, la grandísima suerte que toda la Villa Romana cae en 2 propiedades. Y les interesa a todas las entidades hacer la excavación, con lo cual en ese aspecto no hay ningún problema. No, jo volia felicitar-te, José Manuel, perquè l'enfocament que has fet al final d'aprofitar la boníssima situació que té la Via Romana mirant a la mar, que l'horitzó marítim no s'ha perdut, afortunadament, això li pot donar un valor de cara al futur museu que allí se farà, no? El centre d'interpretació. Perquè a Castelló, que som més modestos i que no tenim tanta arqueologia com vosaltres heu, tants testimonis antics com heu descobert així, sí que ja s'ha fet un centre d'interpretació i pareix que vaig molt bé. És dir, això té futur pedagògic per als xiquets, jo que soc mestre ho he comprovat, i ajuda molt a conèixer el passat d'una ciutat tan important com és Borriana, no? I després també el valor que has dit de turístic, no? En l'actualitat jo crec que el turisme s'està diversificant molt i no solament és un turisme de sol i platja, que així a més la teniu davant, sinó que és un turisme de patrimoni, és un turisme de paisatge ornitològic, teniu el Clos de la Mare de Déu al costat, que això, si se sap vendre la moto, com se diu vulgarment, pot afegir interès, és allò que diuen la saviesa popular, que tota pedra fa paret, dir, tot el que pugui ajudar al projecte de futur com a ser un lloc digne de ser visitat, jo crec que ajudarà als inversors a posar els diners que facin falta. I per això te felicite, que mai ho havia vist en un arqueòleg arribar a aquestes conclusions de cara a redactar un projecte ambiciós i il·lusionant, ¿no? Com el que tu ens has contat avui. Gracias por la felicitación, pero es que claro, aquí se junta el arqueólogo y el burganero. Entonces es la ilusión de tu pueblo de estar aquí, de ser arqueólogo y de querer dejar a la gente algo. O sea, yo a mis vecinos quiero dejarle algo, aparte de piezas en el museo, pero quiero dejarles ese concepto de unión, de la historia y todo eso. Y por lo que comentabas también, tenemos la gran ventaja, por eso es una villa marítima. Tenemos mitad de la escenografía la tenemos hecha. Cuando se hace en otro yacimiento, en Castellón, tienes que ya olvidar, esto no, aquí no había naranjos, aquí no había esto, no. Aquí partimos de esa ventaja. Entonces, nos he visto en las imágenes, una de las ideas es dejar todo el frente abierto, acristalado o diáfano de la villa hacia el mar. O sea, jamás cortar la relación entre el mar y la villa, porque las visitas, si a mí me piden opinión, que espero que sí, debe empezar por ahí. La gente mirando al mar, viendo eso, y después girándose y viendo la villa. Porque además la vista es espectacular en el sentido que no tenemos edificación, está en el campo de golf, prácticamente vemos el Peñagolosa. Podemos imaginarnos a esos, no solamente mirando al mar, sino mirando la montaña, mirando el Peñagolosa. Y también quiero decir que esa historia que queremos explicar, también vamos a explicar lo malo. Lo malo es que, claro, ya cuando cae el imperio y los bárbaros, el peor lugar para estar era en la costa. De ahí la decadencia y la desaparición. O sea, yo también a los alumnos que vienen siempre les comento, lo que era una buenísima señal en el siglo I, ver una vela, dice, hombre, ahí viene el cargamento, da igual. En el siglo IV, corre porque la vela que viene por ahí puede ser de los vándalos, de los alanos o de quien sea. Porque, de hecho, por ejemplo, los vándalos robaron toda la flota imperial que estaba en Tarragona en el siglo IV. Y yo me imagino a veces, un poco en broma, me imagino a los de San Gregorio diciendo, hombre, un barco de la Armada Imperial. Entonces, pero en serio, ya pasó a ser una desgracia. Ya por eso se retrae, por eso ya van al interior, ya se retraen. Pero también quiero contar toda esa historia, toda esa evolución de lo bueno, de lo malo. Ya ha vuelto a ser bueno, porque claro, ahora primera línea es lo más de lo más. San Gregorio y Golf
parte de sus intereses está en primera línea. Ahora ha vuelto a ser la primera línea. Esa primera que se despreció hasta finales del 19, cuando la gente venía a veranear. A veces ni venía a la playa, iba a veranear pues, a la montaña o en medio de los naranjos. Y hemos vuelto, o sea, a la historia, hemos dado la bucle, vuelto a la historia, queremos volver a la costa, 3.000 años, 2.000 años después. Entonces, el concepto es que la gente, nosotros mismos, nos entendamos como parte de eso y que estemos contentos de explicar a la gente que venga lo que fuimos y lo que, obviamente, por eso, como bien has dicho, eso es un potencial turístico, bien explicado, importantísimo, que después ya aparecerán, o sea, en otros sitios, en Castellón, en Nules, en Excavador saldrán cosas nuevas, pero tenemos que aprovechar nosotros que somos los primeros. Intentar ser la referencia nosotros y después que nos copien. Porque mejor, o sea, ese trabajo para una villa, yo creo que, estás de acuerdo, que es lo mejor que puede pasar a una villa. Protegida, cubierta, toda esa seguridad, pues ojalá la administración, la gente vea esa línea y dice, pues mira, Vinamargo, vamos a hacer en Vinamargo una buena cubierta, vamos a invertir dinero para que esté protegida y no haya que reconstruirla cada 20 años, como pasó con Benicarló. Entonces yo creo que vamos a aprovechar, los burjaneros ya todos sabemos cómo somos, ¿no? Pero que sea verdad que vamos ahora por delante, a ver si conseguimos esos esfuerzos y ir un poco por delante con toda la base que ya tenemos, que como habías dicho tú, para cada turismo puede ser muy, muy, muy interesante. Por situarme un poco, ese canal que se ve en el Chaflán es un proyecto, es una realidad en el proyecto o es un canal actual. No, se está haciendo ahora. No es el CLAD. No, el clote está más hacia aquí. Esto es la zona verde que está detrás de las terrazas que están aquí abajo, es la zona verde que está alrededor del clot, que se está haciendo ahora. que exigió la Consellería por temas de drenaje de agua que hemos visto. O sea, este fin de semana me comentaron mis compañeros que aquello fue desbordante. O sea, estaba medio excavar. Pues este estaba medio excavar y ya llevaba agua una barbaridad. Pero eso es lo que se está haciendo ahora. Este proyecto se está haciendo ahora. Sí. Creo que son 86 metros de ancho por un pico de profundidad. Sí, porque además ya está el nivel freático. O sea, habrá siempre agua. Sí. Será una isla detrás del campo de golf, delante de la playa, aquí el canal de drenaje y aquí una zona verde porque aquí empiezan los hoteles de lujo. Entonces todo eso es una gran plaza verde que se da ahí delante, va a estar totalmente aislado. O sea, la gente que pase por la pasarela, que venga de las terrazas o que venga del golf, va a ver ahí el edificio, tal cual. Sí. O sea, lo que ha sido cambiar, ha sido quitar la calle, que está empunteado, quitarla para no perjudicar, el canal traerlo más hacia aquí, porque pasa por mitad de la villa, y eso ya es definitivo. O sea, aquí no hay ningún gesto ni nada que cambie el trazado ni nada, porque es ya que definitivo, solamente se cambió por exigencia. La propia Consellería dijo, mira, no es permisible que por encima de la mejor muestra que tenemos de una villa romana talavita, que pase por el medio una calle. No es admisible. Entonces ya el promotor ya dio cábala, dio vueltas, tal y cual, y se suprimió. No, porque se va a hacer una mini escollera ahí delante para generar la playa que está ahí. Ahora mismo, por donde pasa ese camino, es donde está la escollera actual. O sea, y tenemos grava hasta allá detrás. Se va a ampliar la playa, con lo cual tendremos mucho más margen de seguridad. El proyecto turístico que has planteado, que me parece muy interesante, a grosso modo, ¿cuánto crees que puede costar? A grosso modo. ¿Y cuánto tiempo crees que puede tardarse en su realización? A grosso modo también. Plan optimista, ¿eh? Vale. Primero tenemos que acabar la excavación, como te comenté, porque no tiene sentido hacer ningún proyecto si no sabemos exactamente. Sabemos la superficie, pero queremos asegurarnos, porque, como voy a comentar, arqueología es muy sorpresiva, queremos asegurarnos que efectivamente es lo que estamos pensando en estos momentos, que es eso lo que hay. No es nada más. Hicimos pruebas, georradar, parece que efectivamente no continúa, pero evidentemente, si no está acabado de excavar, no podemos ni siquiera plantear el proyecto. Con lo cual,
desde el momento que se acabe, es una cosa ya prácticamente independiente, porque es el único que tiene prisa, puede tener prisa o no, por eso es el propietario del campo de golf, por la parte que se va a integrar dentro del campo. Lo que es la administración, o sea, la prisa que tengo yo personalmente en que se haga, es que no se quede años y años ahí a la intemperie. Bueno, eso, cuando se acabe la excavación, hay que tener ya las pautas necesarias para moverlo, ¿vale? Eso por un lado, ¿vale? Eso es un trabajo que la financiación que puede costar, estamos hablando de millones de euros. O sea, la administración tiene que buscar, porque eso ya no lo paga nadie tiene la obligación de pagar eso. La obligación es pagar la excavación y dejarla en buenas condiciones. Y es decir, si no se tapa, porque se pone en valor, allá la administración que haga lo que quiera con ello. Porque la obligación sería documentarlo, excavarlo, como pasa en muchos sitios, hacer la obra o taparlo, en su defecto. Entonces, lo que interesa es ese plazo. Ese plazo de millones implica que va a ser un plazo largo para hacer todo eso. Por eso, la idea es, de las dos unidades, bueno, son tres, ¿vale? La del campo de golf, esa es muy sencilla, porque esa se va a cubrir hasta todo el campo de golf y arriba se va a marcar con unas líneas, por eso, pues de canto, lo que sea, que quede visible. Eso es lo más sencillo del mundo. Y empezar por uno de los dos edificios, pero a ver si es la siguiente. Son dos edificios, es empezar a hacer uno, el más pequeño, el más sencillo, el que yo veo más posibilidades de conseguir financiación o de Europa o del Ministerio, y eso ya es demostrar que seguimos caminando, seguimos andando. Con lo cual, darte unos plazos, solamente puedo decirte que es muchísimo dinero, no son cientos, sino son millones, y mucho tiempo, porque hay que hacerlo bien hecho, porque hay que tener contra las garantías. Entonces, afortunadamente, tenemos ese tiempo porque no afecta ya la obra. No, mientras el dueño del campo de golf no nos diga, ya, yo necesito esto se va a sacar por el campo de golf, ese pequeño edificio que está aquí al lado es el único que está actualmente dentro de la parcela del campo de golf. Este, el de delante, el grande, está en dominio marítimo terrestre, en zona de paseo marítimo. Con lo cual, no hay prisa, con lo cual, más posibilidades de hacer bien el trabajo, hacerlo bien hecho, no hacerlo toda prisa, hacer una cosa definitiva. Y eso no implica que mientras se hagan los trabajos no se puede dejar esto olvidado, hay que seguir promocionándolo, hay que seguir haciendo estudios, publicando, llevar estudiantes, hacer prácticas, no parar. Sobre todo lo importante es no parar. Porque si eso estuvo a punto de pasar muchos años, si se acabó el dinero, o sea que no se toca, se va olvidando, que va en colegios, que haya gente, que vea nacimiento y después que se haga. Entonces, más o menos eso. No puedo contestarte de pero decir que eso, mucho tiempo y mucho dinero. Bé, doncs anem a donar per acabat l'acte, però abans de donar-li de bell nou les gràcies al conferenciant, donar-vos unes quantes informacions sobre les activitats del Cercle Fruiter. He dit que hem subscrit amb l'Agrupació Borrianenca de Cultura una petició perquè la Biblioteca Municipal dugui el nom d'Enric Safont Martínez. Comunicar-vos també que en l'últim Consell General del Cercle Fruiter vam aprovar fer síndics d'honor d'enguany i vam decidir que els guardons corresponien a Javier Sanchiz, que és el director, animador i constructor de la genealogia borrianenca, de la que ja hem tingut oportunitat d'escoltar-lo en una de les sessions de la Càtedra d'Història de Borriana. L'altre guardó és per a la Fundació Lecadó, per el seu treball en pro d'ajudar a la curació i a finançar els estudis sobre el càncer. I el tercer síndic, que no és el tercer, sinó els tres que hem nomenat, és l'obra social de la Caixa Rural, per la seva magnífica col·laboració, no solament amb la nostra entitat, sinó perquè ofereix aquestes instal·lacions i altres per al gaudi i per al desenvolupament de la cultura en Borriana.
Dit això, dir-vos que la propera setmana tindrem una conferència atípica dins de les que programa el Cercle Fruiter i l'aula de conferències. El nostre soci i amic Evaristo Ferrer, que és un economista brillant i que ja va fer una conferència sobre els problemes que enfronta en aquests moments l'Europa occidental a propòsit de la guerra, de la crisi energètica, etc., farà una exposició sobre Beatles versus Rolling Stones. En fi, l'aula de cultura dona per a molt, amb la qual cosa ja vos avise que rebreu a casa una tarja, una invitació sobre aquest acte. També, i per a que hi hagi més intriga, dir-vos que durant la conferència d'Evaristo Ferrer hi haurà alguna sorpresa. Espero que els que vinguen, quan acabe l'acte, se n'adonen de quina serà la sorpresa, per suposat musical. La pròxima setmana, és a dir, ja el dijous de l'altra setmana, Rosana Canós Broc farà una conferència sobre la situació actual de l'economia espanyola i les perspectives. A Rosana Canós la coneixeu, encara que treballa a Barcelona, està vinculada a una persona que va ser alcalde de Borriana i que és una brillant economista. I després, al mes de desembre, un dels germans de Rosa Maria Frank donarà una conferència sobre Borriana 1900, política, economia, cultura i societat. I ara me cal, abans d'acomiadar-te i de donar-te les gràcies i de dir-te que, ja ho has vist, l'èxit que has tingut i ja quan vegin retransmès per la televisió de Borriana la teua intervenció, hauràs de demanar al cap de la policia municipal que posi allí una barrera perquè anirà tot el món pensant-se que va a trobar allí alguna de les imatges que hem oferit en la tarja d'invitació, que algú m'ha preguntat a mi, tot això ha eixit allí? I jo li dic que sí, i després ha vingut a la conferència, clar, és que el màrqueting és el màrqueting. I donar-te les gràcies i dir-te que no has trobat ninguna peça sencera, policromà, ni especial, però nosaltres anem a regalar-te'n una. No és romana, però és d'una ceramista d'Onda que t'agradarà i que esperem que te compense de tots aquests cudols que necessites estudiar d'una manera extraordinària i que molta gent del carrer no acaba d'entendre per què tenim aquesta addicció tan feraç a aquestes pedres que sembla que no diuen res però que ho diuen tot. El nostre síndic te farà present d'aquest regal. No, però obri. Moltes gràcies i bona nit.